A vosotros, hermanos y hermanas, a vosotros. Antes de escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, los invito a que, inclinando nuestros rostros, me acompañen y llevemos esta plegaria al Eterno. Padre nuestro que moras, que habitas en la expansión de los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Hoy en esta tarde, al inicio de Shabbat, Señor, te damos las gracias por habernos concedido la dicha, Señor, de poder hacer acto de presencia en este lugar, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. En esta hora, Padre nuestro, te damos las gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por ese ánimo que han tenido, Señor, de obedecer tu palabra y de escucharla, Señor, hoy en esta tarde, por la cual te pedimos que no sea el hombre el que hable, sino tu Espíritu, el cual sea derramado sobre todos y cada uno de nosotros, para que podamos salir de este lugar con un espíritu altamente edificado en tu palabra. Señor, bendice a todos los aquí presentes y aún a sus familias. Señor, todo esto lo pedimos y lo suplicamos no porque seamos merecedores, pero sí por los méritos que hicieron el Hijo de tu amor, Cristo Jesús. A ti, Padre eterno, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y hoy, en esta tarde, vamos a hablar acerca de algo que está pasando muy recurrente en estas fechas. Ciertamente nuestro país, hermanos, se ha visto envuelto en catástrofes de sismos, de terremotos, pero no solamente en nuestro país. Hay muchos otros países que también han sufrido los azotes de este evento, tales así como Turquía, Guatemala, México, en donde estos sismos, hermanos, aparecen de repente, no dan aviso, aunque hay una alerta ya por ahí que el gobierno nos instaló, pero ciertamente, hermanos, han habido a veces que hasta falla, porque ni siquiera suena. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver los terremotos en la Biblia, porque ciertamente esto es un evento, hermanos, que no es de ahorita, no es del 85 para acá, no. Esto es algo que viene mucho más atrás, pero que nosotros, hermanos, vamos a ir viendo el día de hoy y el por qué el terremoto, hermanos, es un llamado por parte de nuestro Dios. Amós 1:1. Vamos a ver qué nos dice este profeta. Y dice así: las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes de ¿qué? Del terremoto. Entonces, hermanos, fíjense, estamos hablando de un profeta muy antiguo, y en el cual ya se está mencionando que hubo un terremoto. Vamos a ver otro más antiguo, aquel profeta que le tocaría ungir al rey David, al rey Saúl. Estamos hablando de Samuel. Primer libro de Samuel 14, verso 15, hermano Daniel. Gracias. Dice así: y hubo temblor en el real y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías también ellos temblaron, y alborotóse la tierra.
Hubo pues gran consternación. Gracias. Fíjense bien, hermanos, en la época de los filisteos dice que hubo un temblor en el real y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer correrías, también ellos ¿qué? Temblaron. Ya más o menos vamos viendo, hermanos. Vamos a ver otro profeta, ya de los más cercanos a la época de Jesús. Zacarías, capítulo 14, 5. Hermana Silvia. Sí. Página 949. 14, 5. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huyereis por causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y poner todos los amos. Gracias. Fíjense, hermanos, el hombre de ciencia siempre trata de buscarle el porqué a las cosas. Ellos no creen al 100% que los terremotos o los eventos que hay en la tierra, como los tsunamis, los huracanes, que sean todos por causa y obra de nuestro Dios. Ellos la atribuyen a que, que las temperaturas en los océanos se contrastan y entonces provocan un huracán. Es que las placas tectónicas que están debajo de la tierra chocan y en ese momento provocan el temblor, el terremoto, el sismo. Pero eso es lo que la gente de ciencia dice, hermanos. Nosotros sabemos que ¿quién creó la tierra? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, si nuestro Dios creó este mundo, ¿ustedes creen que Él no también hace que esta tierra se mueva? ¿Que esta tierra también de repente sucumba? Fíjense bien, hermanos, por lo regular, los temblores ocurren en zonas donde la idolatría está muy, muy fuerte. Y no se diga aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos millones, hermanos, de peregrinos no vienen a la Basílica? ¿Cuántos lugares no tienen en sus ventanas este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante? ¿Cuántas fechas en los calendarios y empezamos a escuchar cohetes y algarabía y sale la gente a llevar sus figuras, unas de yeso, otras de madera, como dice los salmos? Tienen ojos, mas no ven; tienen boca, mas no hablan. Inclusive hay videos, hermanos, en donde se les caen
sus imágenes y no son capaces de levantarse por sí solas. Tienen que correr y levantarlas. Entonces, hermanos, los terremotos, los tsunamis, los huracanes que causan tanta destrucción y que posiblemente lo pudiéramos ver como una injusticia. Ay, es que Dios, ¿por qué permite que esto pase? ¿Cuánta gente inocente? ¿Cómo sabemos que son inocentes? Quiere decir que entonces nosotros nos estamos convirtiendo en jueces. Quiere decir que nosotros estamos ya a la par del Eterno y estamos viendo que eso fue injusto. Y no debe de ser así, hermanos. Las cosas pasan por algo. Pero decía el rey David, decía algo muy, muy hermoso para nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego le decían, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Gracias a nuestro Dios, hermanos, hemos padecido estos terremotos aquí en la Ciudad de México, y a nosotros, ¿quién nos ha librado? Nuestro Dios, hermanos, el Eterno. Nuestras casas siguen de pie, nuestras familias siguen de pie. Esos son motivos para dar gracias y saber que lo que está en la Biblia es verdad. Y que debemos de creerlo, hermanos, así como viene escrito. Porque eso es la fe. La fe es creer. La fe no investiga. La fe no anda por ahí viendo a ver si es verdad, comprobando. No, eso no es tener fe, hermanos. Tener fe es creer. Y si la palabra del Eterno me dice que su sombra me va a cubrir en donde yo esté, así lo debo de creer. Que si van a caer 1000 y 10,000 y a mí no me van a llegar, así va a ser. Y con esa confianza, hermanos, tenemos que salir a la calle. No salir con temor. Por ejemplo, en estas fechas que ya se vienen, en donde nos hacen de partícipes de un simulacro, la gente, hermanos, la gente ya está ciscada, porque ya pasó que se hizo según un simulacro y sí tembló en ese momento. Entonces, nosotros no tenemos por qué tener temor. Tenemos que estar tranquilos, eso sí, resguardándonos, haciendo lo que nos corresponde y encomendándonos en las manos del Eterno. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a ver Hechos, capítulo 16, verso 26. Hermano Juan. Salud. 16, 26. Entonces fueron hechos de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movieron, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Gracias. Fíjense bien, hermanos, aquí cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, dice que ellos llegaron y se pusieron a llorar. Así dice. Cuando estuvieron en prisión se pusieron a llorar. Se pusieron a quejarse que por qué Dios los metió a la cárcel si solamente obedecían su palabra. No. Oraban y cantaban, hermanos. Ahí está el poder de los hijos de Dios, hermanos. La oración tiene que ser la oración de fe. Y los cantos tienen que ser cantos de gozo, no cantos tristes. Dice, oraban y cantaban como si estuvieran en la sinagoga.
pues este acto de fe por parte de ellos, hermanos, ¿qué fue lo que provocó? Un terremoto. Y en ese terremoto, hermanos, se abrieron las puertas de las prisiones. Tanto así que el carcelero que los estaba cuidando dice que se quería matar, quitar la vida, porque pensó que se habían escapado. Pero Pablo le dijo: detente, todos estamos aquí. Y gracias a ese evento, gracias a que Pablo no huyó, sino que se mantuvo firme, ese carcelero, hermanos, se convirtió. Y no solamente los de su casa. Entonces, fíjense bien cómo los terremotos son llamados por parte de nuestro Dios, hermanos. Todo esto nosotros lo tenemos que creer porque así sucedió. No lo está diciendo el hombre, lo está diciendo su palabra. Salmo 75:3. Hermano Polo, ¿nos ayuda, por favor? Arruinábanse la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Amén. ¿Qué les decía yo, hermanos? El hombre dice que el choque de las placas tectónicas. Pero ¿qué dice el Eterno? Yo sostengo ¿qué? Sus columnas. O sea que en el momento que el Eterno mueve las columnas, ¿qué pasa con la tierra? Dice, arruinábase la tierra, ¿y quiénes? Sus moradores. Un terremoto, hermanos, con catástrofe no es más que un juicio de Dios. Y no tenemos por qué decir, pobre gente, inocentes. Solamente el Eterno lo sabe. Solamente Él sabe por qué sucedió y por qué tantos muertos y por qué tanta destrucción. Solamente Él lo sabe. Salmos 46, 2 al 3. Hermana Gloria, de favor. Sí, así la palabra de Dios. De 3 a 6, ¿verdad? 2 al 3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su grandeza. Amén. ¿Y el verso 1 cómo dice? Yo soy nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Ay, hermanos! Esto es lo que tenemos que creer nosotros, en que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando hay temblores, ¿hay tribulaciones? Sí, toda la gente se preocupa a ver qué pasó y a ver, y empiezan a llamar y a mandar mensajes, se colapsan las líneas telefónicas. Hay tribulación, hermanos. Sin en cambio, ¿quién es nuestro pronto auxilio? El Eterno. Entonces nosotros debemos de salir corriendo, despavoridos, ¿o qué debemos de hacer? Mantenernos calmos. Eso sí, obedecer a las autoridades. Si la autoridad me dice, salgan de este edificio, ¿qué debemos de hacer? No, yo creo en un Dios. Salir, porque la autoridad me lo está diciendo. Entonces, hermanos, una cosa es tener esa fe y esa confianza de que no nos va a pasar nada, y otra cosa es tentar a Dios, hermanos. De que si vemos que está el terremoto, no, yo aquí me quedo y sé que no me va a pasar nada, porque ¿qué creen? Nos puede pasar. Se puede derrumbar y entonces, ¿no que creías en Dios? Es
es que no hay que tentar a Dios. Ya nuestro Dios nos ha dicho que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Y ya las autoridades han dicho, cuando estemos en un edificio público, lo que debemos hacer es salir, no correr, caminar a un paso apresurado, pero salir del lugar, no quedarnos dentro. Salmo 77, 18. Hermanos, ¿bien? Sí. Gracias. Dice así, la palabra de Dios. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. Gracias. ¿Quién hace todo esto, hermanos? Nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo se pone la gente cuando cae un trueno? Se atemoriza, hermanos, porque los truenos son potentes, son descargas de millones de voltios, hermanos, aterrizándose en la tierra, y la tierra se estremece con tanta fuerza y con tanto poder que es descargada por esa energía llamado trueno o relámpago. Y aquí dice que anduvo en derredor el sonido de tus truenos. Los relámpagos alumbraron el mundo. ¿Si han visto ustedes esas noches oscuras y que de repente hay relámpagos por todos lados? ¿Cómo se ilumina la ciudad? Es impresionante, hermanos. Y dice, estremecióse y tembló la tierra. Todo eso, hermanos, es la demostración del poder que tiene nuestro Dios. Dice que su voz es como la voz del trueno, la voz del relámpago. Cuando iban a recibir, hermanos, la ley, la Torá, allá en el Sinaí, ¿qué fue lo que pasó? ¿No pasó esto? Dice que una nube cubrió la cima del monte Sinaí. Y de esa nube salían truenos y relámpagos. Esa era la presencia del Eterno. Y dice que la tierra se cimbraba. ¿Cómo no se va a cimbrar con tan tremenda grandeza? Pero todo es potencia del Eterno. Todo es por su grandeza y por su proeza. A nosotros, hermanos, solamente nos queda orar, así como Pablo lo hizo en la cárcel. Nosotros tenemos que orar para que cuando haya esos temblores, pues nosotros estemos alejados de ellos. ¿Cuántas veces hemos pasado por una calle caminando y al día siguiente hay un temblor y esa casa o ese edificio que estaba ahí por donde pasamos cayó y aplastó lo que estaba ahí? Y decimos, ¿qué tal si hubiera temblado ayer que pasé por aquí? Bueno, pues Dios no permitió que eso fuera así. Entonces, son cosas para que nosotros reflexionemos del cómo nuestro Dios nos guarda. Su sombra está en derredor nuestro. Y no debemos de tener temor a estos temblores. Hoy en la ciudad de Guadalajara, hermanos, 2 temblores, 2. Otro más en Chiapas. 3 temblores el día de hoy, hermanos. Entonces tenemos que verlo nada más como una noticia, mas no tenemos por qué atemorizarnos, porque ya estamos viendo aquí que los temblores son llamados que hace el Eterno para que la gente se arrepienta. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos visto esas imágenes de que ya que se cayó el edificio, está la gente, ay, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Ya para qué, hermanos? La oración tiene que ser constante, porque dice la Escritura, orad cada vez que te acuerdas, orad cada vez que necesites a Dios. Así dice. Orad sin cesar, hermanos.
Esa es la clave. Vamos a ver Éxodo 19, versículo 18. Y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte ¿qué? Se estremeció. Al decir se estremeció, es que tembló, hermanos, por el gran poder de nuestro Dios haciéndose presente. Jueces 5:5. Hermano Polo, Sí. de rojo. Jueces 5:5 dice: Los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Gracias. Si ustedes van, hermanos, a esas tierras áridas de Sinaí, podrán ver un monte enorme. Pues ese monte, dice Jueces, hermanos, se derritió. Pero no lo está diciendo físicamente que se haya derretido como un hielo. No. Precisamente por el poder del Eterno, ¿qué pasó con ese monte? Se cimbró. O sea, sucumbió ante tal poder, hermanos. Eso fue lo que pasó, y eso es lo que está diciendo Jueces. Se derritió. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, 8. Hermano ministro. 22:8. Sí. La tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos, se estremecieron porque él se airó. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, aquí? ¿Por qué tembló? Se movió, Se enojó, ¿Mandé? porque Dios se enojó ahí. Se airó, hermanos. Eso es lo que yo he tratado de decirles. Los temblores son porque el Eterno se enoja, se aira. Y dice aquí claramente: la tierra se removió y tembló. Los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. Entonces, hermanos, estas son las causas por las cuales nosotros podemos ver a través de la historia que han habido temblores en la tierra. Porque quien está a cargo de sus fundamentos, de sus columnas, es el Eterno. Hagan de cuenta que este púlpito es una columna y el Eterno la está sosteniendo. Pero en el momento que el Eterno se aíra, hace eso. Y entonces todo se viene para abajo. Nosotros, hermanos, al oír temblores, al oír sismos, no tenemos por qué atemorizarnos. Estemos quietos, estemos confiados, porque solamente el Eterno nos puede librar de todo mal. Así está escrito y así es como tenemos nosotros que creer. ¿Sí? Si nosotros nos apanicamos como lo hace la gente, ¿sí? Mucha gente, hermanos, inclusive fíjense nada más, mucha gente se ha muerto sin que se caiga su casa. ¿Saben por qué? Por puro pánico. Les dio tanto miedo que iban bajando la escalera, se les paró el corazón, se murieron y su casa no se cayó. Entonces, hermanos, tenemos que ser nosotros avisados nada más. Tenemos que estar avisados de que vivimos en una zona de sismos, sí. Vivimos en un país en donde tiembla mucho, sí, pero no por eso voy a salir corriendo cada vez que suene la alarma sísmica.
No por eso voy a salir gritando, no. Estemos confiados, hermanos, en que el poder del Eterno nos libra de todo mal. Vamos a ver, hermanos, ya por último, Apocalipsis, el último libro profético, conocido por su traducción, Revelación, capítulo 11, versículo 19. Puestos de pie, le vamos a dar lectura todos unidos, a una misma voz, porque todo esto, hermanos, está por venir. Si esos temblores que hemos tenido nos han espantado o han espantado a la gente, créanme que viene un terremoto terrible. Vamos a leerlo. 11:19. Y dice la palabra del Eterno así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Amén. Todas estas cosas, hermanos, han de acontecer, están por pasar y tenemos que estar muy atentos, porque no sabemos si nos toque verlo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero de que va a pasar, va a pasar. Que el Eterno bendiga su palabra en esta noche. Vamos a recibir a nuestro hermano ministro Tito Estrada en el lugar que les corresponde, con el saludo de paz a vos y paz a vosotros.